esta parte de banda base, ¿sí? Así que eh, por eso hoy vamos a arrancar con un TP3 que es enlace de datos. Cómo nosotros podemos armar este, un enlace de datos de manera inalámbrica, ¿sí? Eh, para realizar una comunicación, ¿sí? Eso como para saber dónde estamos parados. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Buenas, Bautista, Martín, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, nosotros acá, ¿sí? Vamos a comenzar lo que es esta parte de enlaces. Entonces, la idea, ¿sí? De una comunicación, ¿sí? Ya habíamos visto que era entre una fuente o un transmisor, ¿sí? Que se quiere comunicar con un receptor o un sumidero, alguien que va a recibir esa información del transmisor a través de un medio, un canal de comunicación. Ese medio, ¿sí? Puede afectar distintos, o lo afectan, mejor dicho, distintos tipos de fenómenos que son la atenuación, la distorsión, el ruido y el retardo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, cuando nosotros vamos a poner una señal, ¿sí? Ponemos una señal, un 1, un 0, ¿sí? Un 0, un 1. En este transmisor, como habían visto, va a afectar este medio, ¿sí? Porque es una tensión que va a recorrer, un medio puede ser, por ejemplo, un coaxil. Luego más adelante, en un TP8, vamos a ver distintos tipos de medios, ¿sí? Bueno, habíamos visto que no iba a llegar así, iba a llegar a algo posiblemente así, algo de esta manera, y bueno, y seguramente en el medio había amplificadores si era de manera analógica o repetidores regenerativos, ¿sí? Lo pueden, otro fenómeno puede ser el ruido, ¿sí? Se prendió un motor al lado de este fuente de transmisor, ¿sí? Puede haber un pico, ¿sí? Que afecte a esta tensión. Este, o lo que suele decirse un ruido gaussiano, un ruido blanco, un ruido ya que está en el ambiente, ¿sí? Que hay como un piso de ruido, ¿sí? Que ya afecta a nuestra comunicación. Y también el retardo, no solamente que una vez que yo ingrese un dato en el medio, no es que inmediatamente está en el receptor. Entonces, esto es lo que en un canal digital nosotros podíamos eh, utilizar para cuando venía una atenuación, ¿sí? Utilizar los repetidores regenerativos, ¿sí? Entonces, de esta manera yo, ¿sí? Tal cual como había salido del repetidor regenerativo o de la fuente, ¿sí? Lo podía reconstruir. En los analógicos el problema que teníamos, si un ruido, ¿sí? envuelve nuestra señal analógica, cuando amplifico, también amplifico el ruido, ¿sí? Si acá tengo ruido y acá, bueno, voy a amplificar el ruido, ¿sí? En cuanto a la ganancia de los amplificadores, ¿sí? Podemos decir, a ver, tensión de entrada, tensión de salida, corriente de entrada, corriente de salida, ¿sí? La ganancia de tensión es
la salida sobre la entrada. ¿Sí? Una diferencia entre la salida y la entrada. Lo mismo que la corriente. ¿Sí? En la corriente, ¿sí? Tenemos una ganancia de corriente, ¿sí? Que decimos la corriente de salida, ¿sí? Con respecto a la corriente de entrada. Si la, por ejemplo, la corriente de salida es 2 y la corriente de entrada es 1, ¿sí? Nuestra ganancia es 2 sobre 1, ¿sí? Nuestra ganancia es 2. ¿Qué quiere decir? Entra un 1, sale 2. Entra un 2, salen 4. Entran 3, salen 6. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, Hasta sí. ahora viene sencillo. Bueno, la idea es que por la ley de Ohm, recuerdan que es potencia, ¿sí? Potencia de salida sobre potencia de entrada. ¿Recuerdan lo que era potencia? Algo era la tensión por la corriente, ¿sí? La potencia, lo que se llama en watts. ¿Alguna vez lo han escuchado? Seguramente Sí. alguna vez habrán escuchado, por ejemplo, van y compran una agujereadora, compran una plancha, compran un secador de pelo y le dice 1200 watts. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir? Es la potencia que tiene eso, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto consume en corriente con una tensión que nosotros sabemos que nuestra tensión es de 220 voltios, ¿sí? Y la corriente me da los 1200 watts que consume o de potencia que tiene ese artefacto, ¿sí? Bueno, en cuanto a potencia, salimos potencia de salida sobre potencia de entrada. Habíamos dicho que la potencia, a ver, potencia, ¿sí? Potencia igual a B por I, ¿sí? Tensión que se mide en voltios, ¿sí? En voltios por, por la corriente que se mide en amperes, ¿sí? Esto, ¿saben qué me da? ¿Sí? Esto me da watts, ¿sí? W, watts, ¿sí? Tantos watts de potencia, ¿ok? Esto es lo que nos da, ¿sí? Entonces, la ganancia de tensión por la ganancia de corriente me daría igual a la ganancia de potencia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Lo mismo que estuvimos charlando recién. Fijémonos esto. Tenemos una corriente de 1 miliamper, ¿sí? 1 miliamper. Y una salida de 3 miliamper. Una tensión de 1 volt, una salida de 2 volts, ¿sí? La ganancia de tensión es de 2, la ganancia de corriente es de 3, ¿sí? Y la multiplicación de esto sería la ganancia de potencia, serían 6, ¿sí? Profe, Decimos, serían 6 watts ahí. 6 watts, sí. Ahí. Espera, eso si multiplico tensión por Sí, corriente, sí, sí. ¿sí? Pero acá se me van los watts con los watts, o sea, la ganancia de potencia es 6, la ganancia es sin número, ¿sí? Me entra 1 watt, me salen 6 watts. Me entran 2 watts, me salen 12 watts. La ganancia es en ¿Sí? veces, En no tiene veces. unidad. Exacto, no tiene veces, porque esto, tensión y tensión se me va, corriente y corriente se me van, watts y watts se me van. Ah, ¿Sí? entiendo. En veces. Por eso el tema de veces, ¿sí? Tener en cuenta esto, ¿sí? El tema de unidades. Vamos a hablar sobre 1 watt y 100 miliwatts, ¿sí? Por ejemplo. Miremos esto. La potencia de salida, ¿sí? Son 100 miliwatts. ¿Qué pasó acá? P2 sobre P1.
¿hay ganancia o hay atenuación? Ah, no, se atenúa. No Se incrementa, atenúa, sino que no disminuye. incrementa, exactamente, ¿sí? Entonces la potencia de pérdida son 10 veces, ¿sí? Es la inversa. La potencia de Perdón, pérdida. profe, no entendí muy bien por qué. Mirá, acá no hay ganancia. Si la ganancia es menor que 1, ¿sí? Si esto es menor que 1, no hay ganancia. ¿Hubo atenuación o hubo pérdida? Ah, bien. Fíjate que acá siempre entra 1 y salen 3. Acá hay ganancia cuando haces la salida sobre la entrada. ¿Sí? Bien, Salida bien. sobre la entrada es ganancia. Ahora, si salida sobre la entrada te da menor que 1, quiere decir que entró 1 y salió 0,5, no hay ganancia, hay pérdida, no hay un amplificador. Claro, ¿Sí? claro. Hay atenuación, es un cable que nos va a atenuar esto, ¿sí? Este medio. Pongo un watt a la entrada, me sale 100 miliwatts a la salida, ¿sí? Ah, claro. Bien. Esto es más chico, ¿sí? Bien, Esto es bien. más chico, Leí mal las unidades, claro. ¿sí? Eso, tengan presente las unidades, ¿sí? Acá yo tendría que pasar esto. Si lo paso a watt sería 0,01, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me va a dar lo tendría que pasar a las mismas unidades para poderlo resolver. Fíjense que acá, si esto lo paso a miliwatts, son 1000, ¿sí? Vamos a pasarlo a la misma unidad. Un watt son 1000 miliwatts, ¿sí? Todo se me van con esto, miliwatts se me van con miliwatts, me queda 10. ¿Me entendió? Sí, sí. ¿Sí? Entonces tenemos que pasar a las unidades, ¿sí? Si acá yo agarro y lo pongo en miliwatts, ¿sí? Son miliwatts. Miliwatts y miliwatts se me van, estos dos se me van con estos dos, 1 dividido de 0,1. Bien, ¿sí? Siempre lo voy a poner en las mismas unidades para poderlo dividir. Acá en, en la filmina no están en las mismas unidades, ¿sí? No puedo dividir 100 dividido 1, ¿sí? Voy a poner los dos en las mismas unidades. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Porque a lo mejor Sí, les sí. puede llevar a confusiones, ¿sí? Yo no puedo dividir esto así. No puedo dividir pera con manzana. Acá tengo que poner los dos en la misma unidad, ¿sí? Bueno, lo llevo a miliwatts, ¿sí? A esto lo llevo a miliwatts, ¿sí? Miliwatts. Entonces ahora sí puedo dividir igual con miliwatts, ¿sí? Esto, si me pone todo, me da esto. Esto es una es pérdida, ¿sí? ¿Sí? Es una atenuación, ¿sí? ¿Cuánto atenúa? 10 veces. Entró 1000, salió 100. Me atenuó 10 veces, ¿sí? Me atenuó, no hubo ganancia. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Fíjense, yo estoy en otra. Hola, hola. Listo. Si hay alguien y ve algún chat y yo estoy en la otra pantalla, me avisa. Bien, entonces, continuamos. Si yo tengo, Profe, disculpe que me decime, interrumpa. ya sé, dale. Y el de abajo que daba como resultado 10, Sí, ahí ya no sería es potencia de pérdida, ¿sí? Ah, Me entran 1000 y me salen, ¿sí? 10 veces menos, listo. ¿sí? O sea, acá me entraron 1000 miliwatts y salieron 10 veces menos, 100 miliwatts, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia entre cada uno? ¿Qué atenuación? ¿Sí?
Cuando yo hago, fíjate que acá se invierten potencia de pérdida, y esto es ganancia, ¿sí? Fíjate, P2 sobre P1. Si yo quiero saber la pérdida que tuve, ¿sí? Lo invierto. P1 sobre P2. Ah, bien, claro. Es eso. Acá, si yo le mando 1000 miliwatts, ¿sí? Miliwatts, pierdo 10 veces esa lesión. Claro, ¿Sí? claro, ahí lo entendí. ¿Sí? Gracias. ¿Vale? No gano. ¿Sí? Pierdo. Por eso me dice si la ganancia es menor que 1, si P2 sobre P1, si P2 sobre P1 me da menor que 1 es porque esto es más chico que esto. ¿Sí? ¿Sí? Claro, ¿y siempre tiene que ser menor a uno o tiene que ser ponerle Y la menor idea, si es una a la ganancia, entrada? tiene que ser mayor. Si no es pérdida. Ah, bien, ¿Sí? bien. Yo O pensé que sea, era uno justo porque uno era la ahora, entrada, digamos. ya, bueno, si me da 1 y 1, o sea, no hay nada, no hay pérdida ni nada. Lo que entra acá sale acá. Si me da 1, no hay ni ganancia ni pérdida. Y la verdad que siempre nos va a dar exactamente 1. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en algún ejemplo. Y siempre va a haber alguna pérdida en un conector, en algo, ¿eh? Va a haber una pérdida. Una consulta, ¿Sí? profe. En este caso es para Dale. la potencia. ¿Y para la tensión y la Esto es para corriente potencia. sucede igual? Sí, sí, o sea, lo mismo que, bueno, corriente y entrada, ¿sí? Lo que pasa, vamos a hablar siempre de potencia de transmisión. Ahora después nosotros siempre vamos a hablar de watts o de miliwatts y después lo vamos a pasar a dB, a Claro. veces, Así ve. ¿sí? Ok. Entonces, por eso hablamos de potencia. Fijémonos en este caso. Potencia de entrada sobre... tenemos dos amplificadores en cascada, ¿sí? Si son amplificadores, ¿sí? Potencia P2 sobre P1, ¿sí? La salida sobre la salida sobre la entrada me va a dar la ganancia de este amplificador y la ganancia de este amplificador, ¿sí? Era lo mismo que poner en cascada ganancia de este amplificador por la ganancia de este otro amplificador. Miremos un ejemplo. ¿Quedó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo miramos en un ejemplo? ¿Sí? Mirá. Este, la ganancia, ¿sí? Fíjense que entra un microwatt, ¿sí? ¿Sí? ¿Sería cuánto esto? Un microwatt. ¿Recuerdan algo de unidades? Es por 10 Miliwatt por 10 a la menos 6. a la menos 6. Exacto. Exactamente. ¿Sí? Entonces sería como poner acá 0,023456. ¿Sí? Corro 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares la coma. ¿Sí? Watts. Watts y watts se me van. 1 dividido 0,9 me da 1.000.000. ¿Sí? Fíjense, la ganancia de esto, ¿sí? Fíjense, entra un microwatt, o sea, 0,00001 watt y sale un watt. ¿Sí? ¿Eso qué es? La entrada de este amplificador. ¿Sí? 100 watts y entró un watt, ¿sí? La ganancia de este es 100. ¿Sí? Entró uno, salió en un 100. Entró 0,000001, ¿sí? Salió 1.000.000. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Sí? Entonces vamos bien. Entonces. Acuérdense, Ese unidades. millón sigue siendo microwatts. No, ya no tienen unidades. Acordate. Ah, bien, bien, claro. Esta unidad se me fue con esta unidad, ¿sí? Sí, sí, sí. Entró 0,0
2, 3, 4, 5. Ahí, entró esto. Watts, ¿sí? Entró esto. ¿Sí? Watts con watt. Entró esto y salió 1. ¿Sí? Ganó 1.000.000. Claro, claro. ¿Bien? ¿Sí? Y acá entró 1 y salió 100. Entró 1 watt y salió 100. ¿Sí? Entonces, la ganancia de esto por la ganancia de esto, ganancia de este amplificador, la ganancia de este amplificador, ¿sí? Me da 100 millones. ¿Sí? 1 por 10 a la 8. Es un número muy grande, ¿ven esto? ¿Sí? O sea, la ganancia de todo esto, fíjense, si yo pongo 1 microwatt, a la salida tengo 100 watts. ¿Sí? ¿Y cuánto ganó? Y 1 por 10 a la 8. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar una manera, ¿sí? De una relación, ¿sí? Logarítmica, ¿sí? Que se llama decibeles. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien escuchó algo de eso? ¿Los decibeles? Sí, sí. Sí. Bueno, la idea se usa mucho en audio y todo eso, ¿no? Cuando yo muevo una perillita así ahí del volumen, ¿sí? Estoy aumentando, ¿sí? La potencia, la salida en los parlantes y bueno, se usa en veces, en decibeles. ¿Sí? Ahora bien, vista la relación de ganancias en tensión, ¿sí? Y en corriente, ¿sí? Es de la siguiente manera. 20 logaritmo de, como es ganancia, acuérdense que es salida sobre la entrada. Si fuese pérdida, sería entrada sobre salida. ¿Sí? Ganancia, ¿sí? Salida sobre entrada. La corriente también. Salida sobre entrada. ¿Sí? Esto en tensión y en corriente. ¿Sí? Ahora bien, en potencia, ¿sí? Es 10, y es lo que más vamos a usar nosotros en los ejercicios también, es potencia de salida sobre potencia de entrada. ¿Sí? Esto me va a dar, ¿sí? Una relación logarítmica en veces. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Una relación logarítmica. Entonces, si quiero, fíjense esto, acuérdense que si quiero sacar la potencia de pérdida, era la entrada sobre la salida. ¿Sí? Todo esto es ganancia. Miren bien acá, todo esto, ¿sí? Todo esto es ganancia, acuérdense, ganancia, salida sobre entrada. Pérdida, entrada sobre salida. ¿Sí? ¿Okay? Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en esto. ¿Sí? Esta es la formulita que se van a tener que acordar. ¿Sí? Para pasar algo que va a estar una potencia en watts, ¿sí? Para poderla resolver en dB. ¿Sí? Ahora miramos, porque lo vamos a hacer de valores absolutos. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar sobre ganancias. Miremos. Acá teníamos, ¿se acuerdan en el ejemplo anterior? Que teníamos nosotros 1 microwatt, ¿sí? Donde la ganancia era 1.000.000 de veces y donde la ganancia de este amplificador era de 100 veces, la ganancia total era de 100 millones de veces. Vamos a pasarlo a logaritmo. ¿Sí? 10 por el logaritmo de 1 sobre, bueno, acá lo tenemos que poner todo en una misma unidad. 0,00001 watt, ¿sí? Esto me va a dar 60 dB.
si yo hago, fíjense, esto, ¿sí? Sobre, ¿sí? Esto es lo mismo que poner acá, si yo lo quiero a ver, fíjense acá, vamos a mirar acá, como fíjense que estos dos son estos dos que están acá, ¿sí? Miren acá, si yo lo hago en microwatts, sería un microwatt es lo mismo que tener 1.000.000. ¿Sí? Profe, Sí, si, 1.000.000 de microwatts, ¿sí? Microwatts y microwatts se me van, y fíjense que la cantidad de ceros que tengo acá, ¿sí? Es esta, la cantidad de ceros que tengo acá. Sí, decime. si P1 sería, en vez de micro fuese nano, se le tendría que agregar un A la cero. -9, nano, ¿sí? Claro. ¿Sí? Acuérdate que este micro es a la -6, el nano es -9. ¿Sí? Mili, -3, ¿sí? ¿Te acordás de eso de unidades? Sí, sí. Unidades, unidades, unidad de medida, unidad de medida, deca, litro, bueno, esto de medida, bueno, tendríamos que mirar a ver si encuentro algo. Ahí se ve, ahí. Nano, ahí ve, acá está. Micro, mili, micro, nano, pico, femto, ato, ¿sí? No Profe, está Kilo, mega. compartiendo, profe. Ah, no estoy cambiaste, compartiendo. Oh, perdón, perdón. estás con la cámara. Bueno, ahora Ahí está, ahí se ve. ustedes unidades de medida y bueno, buscan múltiplos para arriba o para abajo. Kilo, mega, giga, tera, ¿sí? Teta. Y acá mili, micro, nano, pico, femto, ¿sí? Ato. ¿Ok? ¿Cuál es el mínimo que vamos a trabajar nosotros? Y no, nosotros trabajamos en miliwatts o microwatts, ¿sí? Ah, pero nunca llegamos a Ato o a Femto. Y no. Una potencia muy chiquitita, ¿sí? Muy poquito, muy poca potencia, ¿sí? ¿Y las Entonces computadoras tenemos cuánto trabajan ahora? las computadoras ¿en qué? En watts, o sea, bueno, tienen unos 4, o sea, depende del consumo que tengan, seguramente, dependiendo de la potencia que utilicen, a lo mejor Pero la velocidad adentro. en gigahertz, vos lo que decís, gigahertz, Ah, ¿sí? O sea, esto claro, o es sea, gigahertz, ¿sí? 10 a la ah, 9 gigahertz, más. ¿sí? ¿Sí? Megahertz, kilohertz, ¿sí? ¿Te acordás cuando vimos esto de la parte de unidades de Sí, 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 longitud de sí. onda y eso? ¿Sí? ¿Sí? Estábamos en la frecuencia de gigahertz, megahertz, ¿eh? Y acuérdense que esto, el tema de múltiplos, bueno, acá está en miliwatts, ¿sí? Pero los teras, los nanos, los micros, o sea, lo podemos utilizar en cualquier tipo de medida, ¿sí? Pero siempre son a la menos, nano va a ser siempre a 10 a la -9, micro son 10 a la -6, mili son 10 a -3, ¿sí? Bueno, o va a comprar un kilo de pan, 1.000 gramos, ¿sí? ¿Está bien? Un kilo de pan. Eh, bien. ¿En qué está? Acá. Sí, me fui. Acá. ¿Estamos bien? Entonces, bueno, esto es mismas unidades, ¿sí? Lo pasé todo a microwatts, ¿sí? 1.000.000 de microwatts sería un watt, es 1.000.000 de microwatts me dan y fíjense que me da la cantidad de ceros, ¿sí? Bueno, si no, usen la calculadora, ¿no? Bien, esto me va a dar 6 por 10, 60. Esto me va a dar 2, logaritmo de 100, ¿sí? Me da 2 por 10, 20. ¿Ok? Bueno,
como habíamos dicho, ¿sí? Las ganancias en dB, si estaban en B se multiplicaban, si estaban en dB se sumaban, ¿sí? Entonces, sumo 60 más 20 me da 80 dB, ¿sí? Que serían esto. Si yo esto lo paso, ¿sí? a dB, vamos a pasar esto a dB, ¿sí? Era lo mismo, esta ganancia, ¿sí? De potencia escrita en dB va a ser igual, ¿sí? Escrita en dB, ¿sí? Va a ser igual a 10 por el logaritmo, ¿sí? En base a 10 de 100 millones, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esto acá tengo un 1 acá, ¿no? Un millón de veces, un millón de veces, ¿sí? De lo que sea, ¿sí? En este caso yo en veces, ¿sí? Cantidad de 0, 8. 88, logaritmo de 100 millones, que es 8, por 10, 80. ¿Qué letra hay? ¿Ok? ¿Se me entendió este garabato? No tengo un lápiz, tendría que tener una pantalla touch. Pero se ve ahí más o menos, se Sí, llegó a entender un poquito, ¿sí? Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, seguimos. Ganancias, ya lo tenemos en veces. Sabemos que esto, al ser, ¿sí? Como esto salió de algo que era ¿sí? Se basó en la respuesta del oído humano, nosotros escuchamos, ¿sí? Sube un poquito el volumen y enseguida y se afecta. Entonces, este, al ser un número tan grande, lo llevamos a una escala logarítmica, ¿sí? Bueno, la idea, así como esta es una relación de veces, vamos a tratar de llevarla a una medida absoluta. Esa medida absoluta lo vamos a llamar en dBm o dB watts, ¿sí? dBm es cuando lo relacionamos, ¿sí? A un valor fijo, ¿sí? Cuando lo referenciamos a un miliwatts o lo referenciamos a un watts. El dBm, ¿sí? El m minúscula acá, dBm, ven acá, este m y este m, es cuando lo referencio a un miliwatts. Y esta potencia, bueno, no la voy a poder tener que tener en watts, la voy a tener que poner en miliwatts para que miliwatts y miliwatts se me vayan, ¿sí? Si yo tengo 1000 watts, ¿sí? Perdón, 1000 miliwatts, ¿sí? Acá, a ver, 1000 miliwatts, yo tengo ¿sí? Tengo que ponerlo en mili, allá. Profe, capaz que para escribir las cosas te convenga más ir donde dice herramientas, que está la Ah, T. sí, Capaz que para escribir. a ver, tendría que poner una size un poquito más grande. Muy bien, ¿qué tal? Size, muy bien. 1000 miliwatts, ¿sí? Entonces, acá esto, ¿sí? Miliwatts y miliwatts se me van, ¿sí? Y me queda logaritmo de 1000, esto es 3, ¿sí? 3 por 10 me da, vamos a hacerle caso compañero, 30 de ¿sí? Porque está referenciado, esto ya es una medida, ¿sí? Absoluta, ¿no? Porque está referenciado a un miliwatts.
¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces ahora las potencias, ¿sí? Lo vamos a referenciar con respecto a un miliwatts, entonces lo vamos a poner en dBm. Si están referenciadas a un watt, ¿sí? Sería dB. Sería dB watt. Acá sería dB watts, porque va a estar Ah, referenciada bien. a un miliwatt. Si yo acá lo referencio a un watts, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo acá ponía 1000 miliwatts, 1000, otro ejemplo, 1000 watts, ¿sí? 1000 watts o 1000 watts, ¿sí? Ahora está referenciado un watt. Watt y watt se me van, esto me va a dar 40 dB watts, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta relación de veces estaba en watts, ¿sí? No es lo mismo una relación de veces escrita en watts que una relación de veces escrita en miliwatts, ¿sí? Porque escrita en dBm, si esto está en miliwatts, esto va a ser un número mucho mayor, ¿sí? Hay ejercicios que me conviene, vamos a ver que me conviene pasarlo a dB watts y otro a dBm, ¿sí? ¿Ok? Tengan en cuenta esta. Por el momento, ¿sí? Si ven una M por acá dando vuelta, una M minúscula, quiere decir que está referenciada a un miliwatts. Ejemplo. Bueno, acá lo vimos, ¿sí? 10, 10 miliwatts, ¿sí? Una potencia de 10 miliwatts, ¿sí? Miliwatts y miliwatts se me van, ¿sí? Pero fíjate acá me dan un watt y me da 30 dB. Y está, ¿sí? Este mismo, ¿qué quiere decir? Y bueno, que esto lo tengo que pasar, ¿sí? Si me dan una potencia de un watt y lo tengo que poner en dBm, ¿sí? Tengo que llevar esta unidad a miliwatts, ¿sí? Entonces, como hicimos recién, ¿sí? Vamos a poner, Una pregunta en el chat. sí, bueno, miliwatts, ¿sí? Entonces fíjense que el logaritmo de base es 3 por 10, 30. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Vamos a la pregunta. Papá. A lo que significa cada unidad. ¿Cómo se llama esa extensión? ¿dBm o dBwatt se llama? ¿Sí? La de dibujar la pantalla. Esta. Wetpaint. Wetpaint. A ver, Facundo, no te entiendo la pregunta. A lo que significa cada unidad, ¿de dónde la sacamos? Bueno, el ejercicio, Facundo, a ver si te entiendo tu consulta, ¿sí? Fíjate que va a haber ejercicios que a lo mejor me dan en dBm y hay otros que me van a dar, a ver si hay algún ejercicio. Acá, por ejemplo, me dan en miliwatts, ¿sí? ¿Ven? ¿Sí? Entonces yo no puedo mezclar miliwatt con dBm, ¿sí? Voy a tener que llevar un miliwatt, llevarlo, ¿sí? A dBm para saber qué es, ¿sí? Yo quería hacer una pregunta. Decime, Si, no sé si se dará, siempre se da a qué valor, o sea, a qué unidad. Pero si tenemos que hacer el cálculo, ¿qué? ¿Siempre a la unidad mayor o siempre a la unidad menor? ¿qué unidad mayor? O sea, bueno, vamos a ver Claro, si que si tengo vos lo watt y tenés, miliwatt, ¿siempre voy a la bueno, más grande o a la más chica? y mira, acá, Hago la dependiendo del convergencia, no ejercicio, sé si me explico. sí, sí, yo te entiendo. Mira, en este ejercicio, ¿sí? Que ya está dado en dBm, ¿sí? Vamos a trabajar en miliwatts, ¿sí? Si no, acá vas a tener que llevar esto a watts y esto, convertirlo a watt también y pasarlo a dB watts, ¿sí? No te conviene, ya está en dBm, trabajás, ¿sí? Esto ya es una unidad que es la que vas a tener que trabajar siempre en dB
dBm o dBwatt, ¿sí? Como esto ya está en dBm, fíjate que acá estos ejercicios también, ¿sí? Entonces te conviene referenciarlo a miliwatts, a 1 miliwatts. No sé si me expliqué. Había un ejercicio solo, me acuerdo que Claro, yo había... decía si tipo no está el valor. había un ejercicio que acá me acuerdo que si a lo mejor había que trabajarlo en watts, porque era mejor, ¿sí? Pero la mayoría siempre vamos a trabajar en potencias chiquitas, entonces son referenciadas a dBm. Listo, ¿Sí? Sí, sí. Mira, fíjate, ¿ves? Todo dBm, ¿sí? Bien, volvemos. Acá, dBm. ¿Sí? También existe dBwatt, como es referenciado a 1 watt, y dBu referenciado a 1 microwatt, ¿sí? Nosotros, en ese ejercicio solo creo que era el 8, además vamos a ver dBwatt, el resto, ¿sí? Utilizamos miliwatt, ¿sí? Con respecto a 1 miliwatt, a a este, a esta referencia, ¿sí? Por esto la N, por eso la N, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Bien? Sí, sí. Bien, entonces, continuamos. ¿Cómo hablar esto? ¿Sí? Que dependiendo a lo mejor si lo llegan a entender de acá o lo sumo, ahora hacemos otro gráfico. Lo explicamos de otra manera, pero vamos a llegar a la misma conclusión. Fíjense que la potencia de transmisión, ¿sí? Es igual a la atenuación más la sensibilidad, ¿sí? Esta suma me da esta potencia. ¿Bien? ¿Sí? Al receptor llega la potencia SRX. ¿Ven esto? Es una potencia SRX. Es una potencia seguramente, como hay atenuación, va a ser menor. Esto más esto me da esto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿alguien quiere hablar? Decime. La ¿Qué única sería sensibilidad? La sensibilidad, ahí te lo explico, mira. La sensibilidad sería, el receptor tenemos una sensibilidad de entrada. El nivel mínimo de señal que se puede detectar, ¿sí? La potencia mínima para que el enlace funcione. Mira esto. Si yo tiro, a ver, me voy a la cámara, dejo de presentar. ¿Dejo de presentar o no? ¿Sí? Sí, Te sí. vemos, Bueno, profe. me ven a mí. Mira, acá estoy. A ver si ustedes escuchan esto. Tiro esto. ¿Llegaron a escuchar algo? Sí, se escucha. Sí, sí. Bueno, Sí, sí, se escucha. su oído tiene una sensibilidad, ¿sí? Escucharon eso. Ahora, si yo tiro esta hoja, ¿sí? ¿Escucharon algo? No, no. No, Su no. oído nos llegó a escuchar, ¿sí? Su oído tiene una sensibilidad, ¿sí? De recepción, una potencia de escucha, ¿ven? Bueno, un ruido, ¿sí? Y una potencia Y bien grande pueden ser escuchadas. Lo en mismo este, sucede en un enlace o en una comunicación. Es la potencia mínima, ¿sí? Para que pueda escuchar el receptor. O la potencia mínima para que el enlace funcione. A ver, ¿me una siguieron de esa pregunta. manera? Sí. Claro, lo mínimo que se necesita El enlace para que llegue funcione. el mensaje sería tipo para Exactamente. que. Si yo tengo que tener una potencia mayor o igual, ¿sí? Para que el enlace funcione. Si la potencia es menor a la Nunca sensibilidad, llega. chao, el enlace no funciona. Claro. Era como que la potencia que hizo esta hoja de ruido al caer, ustedes no la escucharon, ¿sí? Pero escucharon acá los tornillos que yo tiré arriba de la mesa. Una ¿Sí? pregunta.
En el caso este, por ejemplo, que estamos acá en la clase y todo, sería la sensibilidad de nuestro oído y la sensibilidad de su micrófono, digamos. Bueno, ahí ya estamos metiendo un montón de cosas, ¿sí? Si ya estamos metiendo, acá vamos a tener que tener, hay amplificadores, estoy utilizando un volumen, el volumen, ¿entendés? Vamos a un enlace más, vamos primero a un ejercicio más Bien, bien, bien. simple, Perdón. ¿sí? Vamos a hacer un enlace, algo más sencillo. Vamos a utilizar esto, mira. Yo tengo una potencia de transmisión PTX, ¿sí? Acá, ¿sí? Y La acá pantalla, tengo, profe. oh, cierto, muy bien, muchas gracias. A ver, ahora sí. Ahora sí. Yo tengo una potencia de transmisión, el medio, el cable va a atenuarme, ¿sí? Me va a atenuar, va a ser una ganancia, va a ser una pérdida, seguramente, ¿sí? Y acá va a llegar una potencia de recepción, ¿sí? Una potencia de recepción, que es igual a la sensibilidad en este caso. Vamos a mirarlo de esta manera. Vamos a plantearlo de esta manera. Yo tengo, ¿sí? Una potencia. Ah, vamos a escribir acá como dijo mi compañero. Acá tengo una PTX, ¿sí? Una potencia de transmisión. Y acá tengo una potencia de recepción. Potencia RX. ¿Sí? Una potencia de recepción. Y acá es la sensibilidad. Del otro lado de acá es la sensibilidad SRX. ¿Sí? Que en este caso la sensibilidad es igual a la potencia de recepción. ¿Sí? Si yo lo que recibo es igual que esto, ¿sí? A mi sensibilidad, el enlace funciona. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear que la potencia Rx, ¿sí? Siempre tiene que ser mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual a la SRX, ¿sí? La P, potencia Rx, ¿sí? Va a ser igual a la potencia Tx menos las atenuaciones, ¿sí? Sería algo parecido a esto, ¿ven? Si yo hago esto para acá, ¿sí? Esta es Rx, que es la PRX, ¿sí? La potencia que tengo acá, ¿sí? Que es igual a la sensibilidad. Si la potencia que me llega acá es mayor o igual a mi sensibilidad, el enlace funciona. ¿Sí? ¿Me siguieron? Paso esto por este lado. ¿Qué me queda? PTX menos atenuaciones, ¿no? ¿Me siguieron o no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Va. SRX, PTX, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿sí? PRX, PTX. Bueno, miremos, vamos a un ejercicio. Dado un canal de transmisión, ¿sí? Que está realizado con un cable coaxial, con una atenuación en frecuencia de una operación de 0 dB cada 100 metros, ¿sí? Donde la sensibilidad del receptor, ¿sí? Es de menos 15 dBm. Acá ahí nos empieza a surgir la duda, ¿sí? O, ¿por qué menos 15? ¿Sí? dBm. Estoy recibiendo algo negativo, ¿no? Las potencias siempre son mayores que 0, ¿sí? En watts, pero en dBm pueden ser menores que 0. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del logaritmo? ¿Sí? ¿Cómo era el logaritmo?
O sea, la fórmula, Claro, ¿te el acordás de logaritmo de la ganancia. eso? ¿Sí? Acá en 1, ¿sí? Vale 0. Fíjate esto. ¿Cuál es la potencia de n? Vamos a hacerle con caso de compañero. ¿Cuál es la potencia? Potencia en d escrita en d de m de 1 miliwatts. ¿Cuánto es? 1 miliwatts, ¿sí? O sea, es algo positivo, ¿no? ¿Cuánto me da esto? En dBm. 1 miliwatts. Tengo una potencia. Cero. 0, claro, me da 0 dBm. Esto es igual a 0 dBm. ¿Sí? Cuando acá tengo 1 miliwatt, acá pasa por 0. ¿Sí? Entonces, fíjate, 0,5 miliwatts me da un valor negativo. ¿Qué quiere decir esto? Menos 15 dBm, que seguramente es menor a 1 miliwatt. ¿Me expliqué? ¿Vieron este gráfico? ¿Se acuerdan de esto del logaritmo? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos de vuelta acá. Vamos a escribirlo mejor. Y vamos a agarrar un azul. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que esto nunca llegaba a tocar acá? Ahí. Y ahí. No, vamos a hacerlo. Algo así, así. Acá, por ejemplo, era, recién en un ejemplo, 1 miliwatt, ¿sí? 1. ¿Sí? Con respecto a 1, acá en dBm me da 0, ¿sí? En este punto. Pero 0,5 miliwatts en dB me da negativo. Entonces, esto menos 15 dBm, ¿qué se le ocurre a ustedes? Es una potencia positiva, ¿sí? En watts, pero menor a 1. A 1 miliwatt, pues esta referencia es 1 miliwatt. ¿Me expliqué? ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, se entendió. Bien. Entonces, a tener en cuenta eso, porque a lo mejor acá a veces, ¿y esto cómo es esto? ¿Por qué me da algo? Bueno, es esto. Es una potencia, siempre es una potencia mayor que 0, ¿sí? Pero menor que 1, como es en dBm, ¿sí? Menor que 1 miliwatt. Bien, entonces, explicado eso, teniendo en cuenta esas cuestiones, vamos a mirar esto. Fíjense que acá me piden que la atenuación de este medio, ¿sí? de este cable que está por acá, ¿sí? El cable coaxial, ¿sí? Es 0,9 dB cada 100 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué me atenúa esto? Cada 100 metros, ¿sí? 0,9. Cada 100 metros, 0,9. Cada 100 metros, 0,9. ¿Sí? ¿Cuántos metros son? Y 1200. Bueno, metros se me van, ¿sí? Estos dos se me van con esto. 0,9 por 12 me da 10,8 dB. Bien, esto tiene la atenuación, tiene que estar, ¿sí? En dB. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Quedó? Entonces, la potencia de transmisión, acá tengo que saber con qué potencia, ¿sí? Empecé a transmitir para que al llegar al receptor, ¿sí? ¿Con qué potencia PTX empecé a transmitir para que al llegar al receptor, ¿sí? Me llegó, ¿sí? Una potencia de recepción igual a menos 15 dB o una sensibilidad de menos 15 dB. ¿Sí? Incógnito. Bueno, de acuerdo a la fórmula que teníamos antes, ¿no? ¿Sí?
las atenuaciones más la sensibilidad me tiene que dar la misma potencia de transmisión. O la sensibilidad, ¿sí?, es igual a la potencia de transmisión menos la atenuación. ¿Sí? Entonces, esto es dato, ¿sí? Tengo que hallar esto. ¿Sí? Era mi pregunta. ¿Sí? La atenuación me da 10,8 dB. ¿Sí? La atenuación de esto. Y esto me dio 15, menos 15 dBm. Bueno, ¿sí? Sí, perdón. Me dio menos 4,2 dBm. ¿Qué quiere decir? Bueno, que yo arranqué, ¿sí? Profe, igual ahí tenés 10,8 dB menos 15 dBm. Son distintos, ¿o no? No, acordate lo siguiente. Esto está referenciado a potencias, ¿sí? ¿Sí? Y esto a una relación de dB, ¿sí? Acá tenemos siempre cuántas veces, ¿sí? ¿Cuántas veces? Digo, porque si yo no lo hago en valores absolutos esto, ¿sí? Fíjate que ahora acá cómo me va a dar la potencia de recepción y la potencia de transmisión me va a dar en dBm, porque está referenciado a 1 miliwatts. ¿Sí? Acá no están referenciados a ningún valor este, de watt. Me cae 0,9 veces, ¿sí?, cada 100 metros. ¿Sí? ¿Ok? Las potencias sí van a estar referenciadas a dBm en valores absolutos. Fíjate que la potencia de recepción me va a dar en dBm, pero esto va a estar en dB. Mirá en los ejercicios, a ver, vamos a enviar acá, ojo práctico, ¿sí? Tanto dB cada 1000 metros, la atenuación del conector 0,5 dB, ¿sí? 0,6 dB, 3 dB cada kilómetro, ¿sí? Pero esto, las potencias, fíjate las potencias sí, porque son la potencia de transmisión y la de recepción. Dentro del enlace vamos a ver conectores, medios, amplificadores, y todo esto va a estar en dB. ¿Sí? Bien, bien. ¿Bien? Entonces, fíjate esto, acá arranqué con menos 4,2, ¿sí? Y empecé a caer, ¿sí? Empecé a caer esto, ¿sí? Empecé a caer hasta llegar al receptor, ¿sí? Hasta llegar al receptor. Entonces empecé con menos 4,2, ¿sí? Vamos, rojo. ¿Sí? Empecé con menos 4,2, ¿sí? de M, y empecé en caída libre por la atenuación del cable. Cada 100 metros caía 0,9. Cada 100 metros caía 0,9. ¿Sí? 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9 hasta llegar a los 1200 metros. ¿Sí? A los 1200 metros de cable, ¿sí?, mi atenuación, ¿sí?, o mi sensibilidad o mi potencia de recepción fue de menos 15. ¿Sí? ¿Me siguieron? Empecé con esta potencia de menos 4,2 dBm, y el cable, ¿sí?, me lo comió hasta, ¿sí?, 15 dB. ¿Ok? ¿Fuimos bien o no? Sí, sí. ¿Sí? Bien.
A mí me gusta el tema de los gráficos porque sirve para contextualizar todo. Miremos acá. Ahora, cada vez que voy agregando componentes a mi enlace, ¿sí? Por ejemplo, agrego un conector, perdón, ¿sí? Un enlace puede ser. ¿Ven esto acá? A ver, en un radioenlace, a ver acá, este se va a ver mejor. Hay alguien que se está hablando, vamos a silenciar. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación para silenciar, nada, esto, ahí, fíjense, un radioenlace, ¿sí? A ver si llega a ver. Entonces, yo tengo un equipito de radioenlace, acá, de radioenlace que tiene ¿sí? Tiene una potencia de transmisión, ¿sí? Otra vez. Entonces, bueno, tiene una ganancia. Y esto tiene una antena. Si yo cuando lo conecto, ¿sí? Tengo un conector, esto me produce una pérdida, ¿sí? Si acá conecto, qué sé yo, un cable coaxil, el conector me va a transformar en una pérdida. El medio, el cable, va a ser otra pérdida. El conector que tenga a ese amplificador o al receptor, ¿sí? Va a tener otra pérdida, ¿sí? Entonces, simbolizado en un enlace, ¿sí? Lo marcamos de esta manera. ¿Sí? Tengo un transmisor, una atenuación del conector, una atenuación del medio y una atenuación del conector. ¿Sí? Vamos a agregar conectores a la lista. Entonces, habíamos dicho que antes era la atenuación y la sensibilidad. ¿Y ahora qué le agrego? Atenuación de los conectores. Conector 1 y conector 2. ¿Sí? Entonces, vamos a otro ejemplo. Calcular la potencia de salida de un transmisor de 100 metros. ¿Sí? ¿Se me ve o no? ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, miremos un ejemplo, el ejercicio dice, calcular la potencia de salida, ¿sí? No, la potencia de salida de una línea de 100 metros, ¿sí? Donde la atenuación del cable crucible es de 5 dB. O sea, yo tengo ¿sí? Son 5 dB cada 100 metros, ¿sí? Este medio. La potencia de transmisor se excita es de 0 dBm. ¿Qué quiere decir esto, 0 dBm? Ya lo habíamos visto. Esto era igual a ¿cuánto? En miliwatts. A 1. A Exactamente. un miliwatt. A 1 miliwatt, exactamente. Acuérdense esto. Esto está en M, quiere decir está referenciado a 1 miliwatt. Entonces, si yo saco la potencia, así, ahí vamos a hacer acá. ¿Sí? Acuérdense que esto era igual, igual a 10, igual a 10 por logaritmo de una potencia, ¿sí? Dividido 1 miliwatt, ¿sí? Esta potencia que está acá, ¿sí? Es de 1 miliwatt. Logaritmo de 1, ¿sí? Es 0, ¿sí? Entonces acá tengo 1 miliwatt. Lo que tengo que hallar, fíjense que acá tengo un conector y también puedo llegar a tener empalmes. ¿Ven acá? Tengo un empalme. Acá me dice. ¿Sí? Tengo un empalme. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Bueno,
yo tenía justo 100 metros de acá, del transmisor al receptor tengo 100 metros, pero a los 50 metros, ¿sí? No me llegó el cable y tuve que poner un conector. Esto que me trajo una atenuación, ¿sí? ¿Sí? Una atenuación, ¿sí? Una atenuación del empalme, atenuación del medio. ¿Y qué más? Me falta la atenuación de... no, acá está. Empalme 2 dB. No, se pierde en conectores y empalme 2 dB. Fíjense que entre todo esto, entre la atenuación de los conectores y de los empalmes, me dice que se perdió en total 2 dB. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la potencia de transmisión, ¿sí?, era la atenuación de los conectores y de los empalmes, ¿sí? Atenuación de los conectores y de los empalmes, que todo junto perdía 2 dB, ¿sí? O sea, todo esto es 2 dB, ¿sí? Y que cada 100 metros el medio pierde 5 dB. ¿Cómo? Tengo 100 metros entre el transmisor, ¿sí?, y el receptor, ¿sí? La atenuación del cable coaxil por la cantidad de metros, por la longitud, ¿sí? $100 metros por 100 metros se me va, me quedan 5 dB. Esto es entre el tramo. Todo el tramo de acá hasta acá son 5 dB, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Que la sensibilidad, habíamos dicho al principio que era la potencia de transmisión menos las atenuaciones, ¿sí?, o la suma de todo esto era lo mismo que la potencia de transmisión. Entonces, como tengo que hallar la sensibilidad, ¿sí?, la potencia de transmisión ya sabemos que era 0 dBm o 1 miliwatt, ¿sí?, pero lo tenemos que expresar en dBm porque todo esto está en dB. Atenuación de los empalmes y de los conectores, 2 dB, ¿sí? Y la atenuación de la línea, ¿sí?, 5 dB. ¿Qué quiere decir? Gráficamente, ¿sí? Pucha. Una línea. ¿Sí? Esto, fíjense, yo acá lo voy a dibujar en... Entonces, empiezo acá con una potencia, ¿sí?, de transmisión de 0 dBm, ¿sí? Empecé acá. Y entre conectores y todo esto, perdí 2. ¿Sí? Perdí 2. ¿Sí? Llegué a menos 2. ¿Sí? Empecé en 0, estoy en 2. Y ahí empecé a recorrer 100 metros. Y llegué a los 100 metros, ¿sí?, a menos 7. Menos 7, menos 2. Y empecé en 0. ¿Sí? Potencia de transmisión, conectores y la línea. Y esto es lo que llegó acá. Potencia de recepción a la potencia o la sensibilidad del receptor. ¿Vamos bien? Me gusta graficarlo para que se vea. Bueno, ¿qué nos pasa acá? Agregamos un amplificador. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Están dormidos? ¿Qué hora es? Ya estamos en 1:13. ¿Vamos? ¿Sí? Un cachito más. Dale. Mirá. Profe, fíjate que hay una pregunta en el chat. A ver. Al ser tan negativo, entonces nunca se recibió el mensaje. No, al contrario, no hay problema, porque la sensibilidad es eso. Acá me pidieron a llegar a la Ya sería sensibilidad. más No fácil que se importa. reciba. No, acuérdense esto.
O sea, la sensibilidad es la potencia de recepción mínima para que el enlace funcione. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es negativo? Por el tema que estamos trabajando en una base logarítmica. ¿Sí? Acuérdense esto. ¿Por qué es negativo? ¿Por qué acá me dio -7? ¿Sí? Y empecé con 0. Porque empecé con 1 miliwatt y terminé seguramente, si a esto lo paso a miliwatts, seguramente en un valor cercano a los 0,5, ¿sí? A un valor menor que 1. ¿Sí? Empecé con 1 miliwatts y llegué, si, no tengo la calculadora, pero habría que sacar esto para saber 7 dBm cuántos son en watts. ¿Sí? Después la clase que viene lo miramos. ¿Sí? Pero es un valor negativo porque es menor que 1 miliwatt. ¿Sí? Empecé con 1 miliwatt, perdí algo en miliwatts y perdí algo en miliwatts también, seguramente. ¿Sí? Llegó un valor menor que 1. Acordate de esto del logaritmo. A ver, ¿quién era que preguntó? Facundo. Acordate de esta, por eso traté de dibujarle la tabla logarítmica. ¿Sí? ¿Sí? Acordate, el logaritmo así. ¿Sí? Acá en 1, ¿sí? En este caso en 1 miliwatts, ¿sí? Me dio, que fue donde yo arranqué, ¿sí? En este punto, ¿sí? Yo arranqué en 0 dBm. Esto está en dBm, ¿sí? Acá arranqué en 0, ¿sí? Arranqué con 1 miliwatt, ¿sí? Y seguramente cuando tuve los conectores llegué a -2, cuando llegué a... ¿sí? Entonces seguramente, ¿sí? A este valor, cuando lo cruzo con esto, me da un valor mayor que 0, pero menor que 1. ¿Sí? Esto 7 dBm es una potencia en miliwatts mayor que 0, pero menor que 1. Si esta potencia me hubiera dado positiva, me dado por acá, ¿sí? Era en dBm positivo, quiere decir que era mayor a 1 miliwatt. ¿Me expliqué? ¿Ok? ¿Sí? Ok. Acordate de eso. Bien, vamos. Seguimos. Ahora, fíjate que tengo. ¿Sí? Necesitamos agregar un amplificador de entrega al transmisor demasiado débil para llegar al receptor, con un mínimo. ¿Sí? La idea de esta es la siguiente. Necesitamos, si yo tengo una potencia de transmisión, ¿sí? Y una sensibilidad, ¿sí? Más chica, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito, mira. Así. Empiezo con 1 miliwatt, lo mismo que recién, ¿viste? Con 0 de... ¿sí? Pero mi sensibilidad, ¿sí? ¿Sí? Empiezo con 0 de... ¿sí? Conectores, qué sé yo, en medio, otro conector, en medio, ¿sí? Y mi sensibilidad era -7, ¿sí? Y bueno, pero fíjate que le agregué más conectores, qué sé yo, y llegué a -8. Chao, la potencia de recepción es menor a mi sensibilidad, así que no estoy al horno. El enlace no funciona. ¿Qué tengo que poner? Un amplificador. ¿Este amplificador qué me va a hacer? Me va a subir esto, ¿sí? Seguramente. Y después, bueno, tengo este conector, ¿sí? Tengo en medio, ¿sí? Tengo este conector. Y bueno, voy a llegar a por encima de 7, que es lo que precisamos. Vamos a mirarlo con un ejemplo. La potencia de transmisión Tx es la atenuación del conector 1 más la atenuación de T1 más
la atenuación del conector 2, ¿sí? Más la sensibilidad. Fíjate que acá empieza la sensibilidad. Es la potencia que llega acá. ¿Sí, verdad? Esta sensibilidad es la potencia que llega acá. ¿Sí? Esta es la sensibilidad que tengo acá. ¿Sí? Justo es la potencia que llega al amplificador. ¿Sí? ¿Ok? La potencia PA, lo que sale de acá, ¿sí? Tengo una atenuación del conector 3, una atenuación del medio, una atenuación del conector 4 y acá tengo la potencia de recepción, ¿sí? RX, o la sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad RX, ¿sí? La sensibilidad RX, ¿sí? ¿Ok? Bueno, la ganancia, ¿cuál es? Y la potencia de salida sobre la sensibilidad del amplificador, ¿sí? Eso es lo que me da la ganancia. ¿Ok? Esto que me va a hacer subir a mí para poder llegar a esta sensibilidad. Miren un ejemplo. Mira, calcular la ganancia y la sensibilidad del amplificador necesario para que el enlace funcione correctamente. La ganancia, ¿sí?, del amplificador, ¿sí? Eso es un punto. Calcular L1 si esta longitud es 1000 metros y si esta longitud L2 es de 500. ¿Sí? Bueno, si vemos el práctico, acá, fíjate que acá, ¿sí?, nos dice que ¿sí?, era de 500 al principio, ¿sí?, y acá de 1000. Longitud de L1. Después acá, bueno, al revés. Después en B tendríamos que calcular si esto vale 1000. Acá está mal esto. Esto vale 1000 y si esto vale 500. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una longitud entre este y esto de 1500, el amplificador lo pongo a los 500 o los pongo a los 1000 metros. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? Bueno, la ganancia no va a cambiar. Vamos a ver que va a cambiar la sensibilidad. ¿Sí? Y después, ¿qué se consiguen con los amplificadores? Si es de 3, de 6 o 9, ¿sí?, ¿cuál elegiría? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué datos tengo? Que comienzo, ¿sí?, con 3 dBm, menos 3 dBm, ¿sí?, comienzo con 3 dBm, y mi sensibilidad del receptor es de 1 miliwatts. ¿Qué ven acá? Gráficamente. Así, ya a simple vista. Empiezo con menos 3 y termino con ¿cuánto? Con 0 dBm. ¿Están ahí o no? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos ver lo siguiente, ¿no? Comienzo con menos 3 dBm, ¿sí? Con menos 3 dBm, ¿sí? Si yo gráficamente sería de esta manera, ¿sí? Comienzo con menos 3 dBm, ¿sí? Y, no sé, acá tengo atenuación del conector, la línea, ¿sí? Pero seguramente algo tengo que tener, una ganancia que me va a subir por encima, ¿sí? Porque después voy a tener otro conector, ¿sí?, otro medio, otro conector y voy a terminar en 0, ¿sí? En 0 dB. ¿Ven acá? Un miliwatt de 0 dB. ¿Sí? Empecé con menos 3, algo voy a tener aquí, paso por encima, gráficamente. Miren, a ver qué pasó.
Eh, ¿Qué me dan como dato? Bueno, L1 igual a... No, acá acuérdense que primero era de 500 metros, ¿sí? Y, y la otra... A ver, me dan un segundito que me están tocando el timbre y está mi casa. Perdón, ¿eh? Bueno, acá estoy de vuelta. Perdón lo que pasa con la virtualidad. Estábamos en la primer parte que nos decía, ¿sí?, que esto teníamos 500 metros. ¿Sí? Primero vamos a saber que la L1 valía 500. ¿Sí? Esta es la parte B. ¿Sí? Pero al principio nos dice el trabajo práctico que tenemos 500 metros. ¿Sí? Y L2, 1000 metros. Cada conector, ¿sí?, cada conector que tengo acá, ¿sí?, ¿sí?, son o produce una atenuación de 0,25 dB cada uno. ¿Sí? Cada vez que tengo que contemplar entre esto y esto, ¿sí?, tengo dos conectores, 0,5 dB. ¿Sí? Entre esto y esto, y si lo hago entre acá y acá, tengo 4 dB, 1 dB pérdida total en conector. ¿Sí? La atenuación de la fibra óptica, miren que ahora acá tengo fibra óptica, tengo 1 dB cada 1000 metros. ¿Sí? Acuérdense que todo esto, ¿sí?, de acá hasta acá, yo tenía 1500. ¿Sí? Primer parte 500, segunda parte, ¿sí?, hasta acá tenía 500 y hasta acá 1000 metros. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, sabemos que empecé con menos 3 dB m de potencia de transmisión y voy a llegar con 0 dBm hasta acá. ¿Sí? Tengo que averiguar la ganancia y la sensibilidad del amplificador. ¿Qué es la sensibilidad del amplificador? ¿Sí? Es la potencia que me llega acá. ¿Sí? La potencia que me llega acá es la sensibilidad que tiene este amplificador. ¿Bien? Entonces, ¿sí?, menos 3 dBm. Fíjense que la atenuación de esta línea 1 tengo 500 metros. ¿Sí? Entonces, tengo que la línea me atenúa 0,5. En este caso, como tengo 1000 metros, se me va, me atenúa 1 dB. ¿Sí? La sensibilidad, bueno, acá sacaba la sensibilidad en dBm, ya sabíamos que esto era, la de acá era 0 dB. Bueno, 0,25 cada conector. Bueno, hacemos la primera ecuación, que era esta. La potencia de transmisión era las sumatorias de las atenuaciones más la sensibilidad. Entonces, atenuación del conector 1, atenuación de la línea 1, más la atenuación del conector 2,
más la sensibilidad, ¿sí? Era lo que yo tenía que sacar, ¿sí? Era algo que me pedían, ¿sí? La sensibilidad del amplificador, ¿sí? Acá. Bueno, la sensibilidad del amplificador, que es lo que no tengo, ¿sí? Paso todo esto restando, ¿sí? Potencia de transmisión, que era de -3, menos las atenuaciones, ¿sí? Sensibilidad del amplificador va a ser igual a -3 de la potencia de transmisión. Menos 0,25 por este conector, ¿sí? Menos 0,25 por este conector, y la atenuación de la línea que habíamos dicho que hay acá a los 500 metros de 0,5. Esto me da 4 dBm, ¿sí? Empecé con, ¿sí? Fíjense, empecé con -3, -1 de todas las atenuaciones, llegué a -4. ¿Está bien? ¿Sí? -4 dBm. Acá pasa algo, ¿sí? Porque yo tengo que terminar con 0, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá tiene que haber una ganancia, ¿sí? Acá tiene una ganancia. Vamos a mirar esto, que es la potencia de salida, que era la que yo tengo que, que hallar, ¿sí? Porque yo tengo atenuación del conector 3, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, atenuación del conector 3. Atenuación de la línea y atenuación del conector 4, más la sensibilidad de esto, ¿sí? Esto era 0 dBm. Tengo un conector, dos conectores, que es 0,25, 0,25, y como este era de 1000 metros, ¿sí? Como este era de 1000 metros, eh, 1 dB, ¿sí? Entonces fíjense que esto, eh, la potencia que tiene esto, ¿sí? Fíjense que es de 1,5 dB, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que acá, ¿sí? Subió algo, estábamos -4 y llegamos a 1,5. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Gráficamente, para que se entienda. ¿Sí? Estaba en -3, ¿sí? Arranqué acá en -3. Tuve 0,25 del conector, ¿sí? El conector ATC1, ¿sí? A 500 metros de atenuación, ¿sí? 0,5 dB, ¿sí? Otro conector más de 0,25, acá llegué a -4, ¿sí? Empecé de -3, ¿sí? Y terminé en -4, ¿sí? -4, ¿sí? Pero acá pasó algo, que la potencia de salida de acá está en 1 punto, ¿sí? De -3, entonces está en 1,5, ¿sí? Está acá arriba, ¿sí? Quiere decir que acá hay una ganancia, ¿sí? Del amplificador hasta el 1,5, ¿sí? ¿Sí? Porque fíjense que mi sensibilidad de receptor tengo que llegar a 0, ¿sí? Habíamos dicho. Y sí, acá tengo 0,5 de este conector, 1 dB ¿sí? 1 dB de esto, 0,5 que me come un conector, 0,5 que me come otro conector, ¿sí? Y 1 dB que me come la línea, estos 1000 metros. Entonces terminaba en 0, que era lo que yo tenía acá, ¿sí? 0 dB. ¿Se vio gráficamente algo? Entonces, la potencia PA 1,5 menos la sensibilidad, que era -4, 1,5 menos 1,4, esto de acá hasta acá, ¿sí? Fue 5,5. Fue la ganancia, ¿sí? De este amplificador para poder
llegar a estos 0 dBm que tengo de esta sensibilidad acá. ¿Sí? Se ve ahí gráficamente, esta ganancia que tiene este amplificador es de 5.5, ¿sí? dB. Y la sensibilidad, fíjense que ahora fue de -4. ¿Pero por qué? Porque la distancia de línea era de 500. ¿Sí? Pero si ahora en el punto B, ¿sí? En el punto B tengo que recalcular los resultados y analizarlos, pero con una L1 de 1000 metros, ¿sí? Y una L2 de 500, es que esto lo estoy corriendo más acá. ¿Sí? Hacemos eso y los libero. ¿Sí? Fíjense que ahora, ¿sí? La distancia de esta línea es de 1000 metros, así que ahora lo que cambió, fíjense que es la sensibilidad de A. ¿Por qué? Porque tengo mayor atenuación de la línea. Empecé con -3, ¿sí? Y llegué a -4.5, ¿sí? La sensibilidad de esta tiene que ser mayor, ¿sí? Entonces fíjense que -4.5. Y acá era de 500, ¿sí? Así que acá cambió, ¿sí? mi atenuación de la línea 2, ¿sí? Que es de 0,5 dB, ¿sí? Entonces ahora, en vez de subir 1.5, ¿sí? Subió 1, ¿sí? Y bajó 0,5. Pero la ganancia sigue siendo la misma, ¿sí? La ganancia sigue siendo 5.5. Lo único que cambió fue lo siguiente, ¿sí? En este caso en particular, justo la ganancia sigue siendo la misma. No, ¿O no? siempre, siempre. No importa. Mira, ¿querés ponerlo a 300 metros? ¿Sí? Y lo otro, hacelo hasta los 1200. 1200. Vas a ver que la ganancia, ¿sí? Va a ser 5.5. ¿Por qué? ¿Qué te va a cambiar? La sensibilidad, porque fíjate que acá no te va a dar 1 o no te va a dar 0.5, te va a dar menos en este tramo la atenuación de la línea, porque tenés 300 metros y acá tenés 1200. Pero la distancia total que vos recorras, ¿sí? De acá hasta acá son los 1500. Ah, bien, o sea, Empezaste siempre con 3 y terminaste siempre con 0. ¿Sí? claro. Entonces, ¿qué te va a cambiar? Y bueno, que acá tenés un conector, una atenuación de línea, otro conector, la ganancia, un conector, la pérdida de línea y llegaste hasta 0. Y en otro, qué sé yo, tenés el conector, ¿sí? La pérdida del medio, la ganancia, el conector, el medio, el conector, y llegaste hasta acá. Pero esta Ah, claro. distancia, entre esta distancia y esta distancia y esta distancia, siempre va a ser 5.5, Claro, o sea sea, da donde igual quiera. donde pongas el Y amplificador, siempre porque y cuando esta uses lo pendiente mismo. es igual, es la misma, esta pendiente es igual. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el medio es el mismo. Tengo, a ver dónde estaba, era 1 dB cada 1000 metros. ¿Sí? Si tengo menos metros, tengo menos pérdida de acá, pero vos tengas la pérdida de acá. ¿Sí? La pendiente de esta, la pendiente de esta y la pendiente de esta son igual. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, no me importa, ¿sí? Donde ponga fíjense que la ganancia va a ser siempre igual, 5.5, ¿sí? Pero sí va a cambiar la sensibilidad donde ponga este amplificador. No es lo mismo la sensibilidad o la potencia de recepción que tengo acá, que la potencia de recepción que tengo acá, o la potencia de recepción que tengo acá. ¿Sí? ¿Ok? Acá en el anterior tenía 4 y en esta tenía 4.5. ¿Sí? Menos 4. Menos 4. Bueno, y ya denme un cachito que
terminamos de chequear esto. Fíjense esto. Nos preguntaban también si se consiguen de 3 dB, 6 dB o de 9 dB. ¿Cuál elijo? ¿Sí? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, sí, ¿no? La de 3, si alguien me dice, che, Adrián, con la de 3 andamos, y no, utilizábamos 5.5 como mínimo, ¿sí? Tenía que ser mayor que 5.5. Fíjate si yo elijo esta de 6 dB, ¿sí? ¿Qué me queda a mí? Lo que se llama, fíjense que me quedan 0.5, ¿no? Ahí, de potencia. Llego, me sobran, ¿sí? 0.5 dB de más, ¿sí? Acuérdense de esa primer formulita que le había dado yo, que la potencia de recepción tenía que ser mayor o igual a la sensibilidad. La potencia que me llega acá tenía que ser mayor o igual. Si la potencia es mayor, ¿sí? Me llega mayor, mirá si funciona, ¿sí? ¿Sí? Como mínimo tiene que ser igual a la sensibilidad. Pero ¿qué pasó? Y hay humedad, Adrián, qué sé yo, me dice, che, hay humedad, y en vez de atenuar el conector 0.25, ahora atenúa 0.3. Chao, en clase no funciona. ¿Sí? Pero al poner lo que se llama un changüí, yo le digo changüí, pero es factor de diseño, margen, ¿sí? De diseño, lo pueden ver, ¿sí? Un poquito más, ¿sí? De mi sensibilidad, que la potencia de recepción sea mayor a mi sensibilidad, que quiere decir que le estoy dejando a algo, ¿sí? Que pueda tener algún inconveniente. Viene una retroexcavadora, ¿sí? Y me corta la fibra óptica, ¿sí? Acá, ¿qué tengo que hacer? Poner un empalme. Y cada empalme, ¿qué me trae? 1 dB de atenuación, qué sé yo, o 2 dB de atenuación. ¿Se acuerdan cuando decía acá? Que acá poníamos entre empalme, un ejemplo y todo eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Claro, que sobre algo Que sobre algo, ¿sí? para cota de error, por si pasa algo. Exactamente. ¿Para qué? Y por eso, ¿sí? Se llama factor de diseño, margen de diseño, ¿sí? Margen de error, lo pueden ver, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay ejercicios, ¿sí? Que, a ver, acá ya tengo un margen de diseño, ¿sí? Acá. ¿Sí? Entonces, hay ejercicios que ya suponen un factor de diseño, un margen de diseño. ¿Eso qué es? ¿Sí? Es algo que yo le estoy restando, es como una atenuación de más, ¿sí? Para que me llegue mayor potencia de recepción ante la sensibilidad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y cómo se pone esto? Y bueno, sumando ahí, como decíamos, o dependiendo de cómo lo planteen, acuérdense que yo había puesto, ¿sí? Que Rx, ¿sí? Siempre tenía que ser mayor o igual que la sensibilidad de Rx, ¿sí? Y la Prx es igual a la Ptx menos la atenuación del cable menos la atenuación de los conectores, menos la atenuación de empalme, ¿sí? Más la ganancia se suma, menos el factor de diseño, ¿sí? Sí, ese factor de diseño que yo lo agrego, que es como una atenuación más para que, ¿sí? La potencia de recepción, ¿sí? Suma un poco más a la, a la sensibilidad. Ese factor de diseño es algo que ponerle, bueno, los problemas no los van a dar ustedes, pero es algo que se pone arbitrariamente, digamos. No, fíjate esto, mira, en ese ejemplo, mirá si yo te pongo acá un 9 dB,
¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Te queda 4.5 de factor de diseño, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso gráficamente? Claro, te va a quedar sobrando, digamos, por las dudas que pase algo. Exactamente. Mira, ¿te acordás que esto era 0 dBm? ¿Sí? Si Sí, vos pones un amplificador de 9, ¿sí? Te va a sobrar, vas a llegar acá con 4.5, ¿sí? dB. ¿Sí? claro, Entonces, entonces con si pasa algo, lo puedo poner en 4.5, empalme tranquilamente. y bueno, se corta acá algo y tenés un, un empalme, qué sé yo. Todavía, ¿sí? Un empalme más. Bueno, acá es atenuación del conector. Ponele que le tenga que poner 2 conectores más acá. 0,5, listo, no hay problema. ¿Sí? Sigue andando. ¿Sí? Pero si yo le ponía uno de 6, ¿sí? Le ponía uno de 6. Y gastaba, me sobraban 0.5 nada más, ¿no? Eso sería mi factor de diseño. Tengo que poner dos conectores más, como si fuesen un empalme, ya estoy justo. Se me llega a romper de vuelta, el enlace no funciona. Claro, entonces la mejor opción sería ¿Sí? siempre la mayor, digamos, Bueno, que no se pueda. te conviene a lo mejor el de 6, ¿sí? Porque 9 dBm te va a resultar un poco más caro, oneroso, y a lo mejor con 0,5 de ganancia está bien. Pero bueno, no vas a poder elegir esta, si me elegís esta, ¿sí? Está mal, ¿sí? Pero 6 o 9 va a estar bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, chicos, eso era lo que les quería comentar en el día de hoy. ¿Sí? Bueno, esta filmina la había hecho el profesor Gustavo Useglio, que es profe de allá de Perga también, de la parte práctica. ¿Sí? Bueno, más que nada para darle mérito a él. Listo, con esto más o menos ya pueden ir planteando este trabajo práctico, ¿sí? Y les van a surgir dudas, ¿sí? Les van a ir surgiendo dudas que, bueno, la idea en el calendario tenemos un par de clases ya más de consultas, entonces, bueno, vamos a tener tiempo de ir solventando, porque la próxima empezamos con banda base, la otra hacemos un poco de filtros, ¿sí? Pero bueno, vayan a ir haciéndolo y acá lo empezamos a chusmear, si hay alguna duda o consulta. ¿Vamos bien? Bueno, Ya Listo, estamos profe. a un mes del primer parcial, ¿no, profe? y no sé, a ver, Puedo decir el sí, 28. decime, 28 de abril, sí, estamos más o menos un mes. Bueno, pero tenemos una, dos, tres, cuatro clases más. Sí. Bueno, muchachos y chicas, chicos y chicas, nos estamos Profe, yo viendo. tengo una duda sobre el primer Dale, trabajo. sí, Ahí se la comparto. dale, para que dejo de compartir. Espera que te voy a cerrar todo esto. Dale. Ahí está, este es del ejercicio 7. Ah, creo ¿Está que bien? hace un ratito te había dado una respuesta. Me habías Ah, preguntado por mail, ¿no? Sí, sí. dale. Ah, no lo leí. Bueno, no, te mandé por mail. Bueno, la idea de cuando vos querés, vos me habías preguntado por ¿Qué ponía en procesamiento que se puede hacer? procesamiento. Bueno, en el tema de procesamiento podés hacer procesamiento distribuido. La idea antes, acordate que nosotros teníamos, si era algo local, tenían lo que se llamaba un mainframe, ¿sí? Entonces solamente accedías localmente conectado a ese servidor. Pero Sí. ahora, al estar conectado a través de una red WAN,
¿sí? Alguien de acá puede acceder, si es que vos querés, a este equipo y hacer algún procesamiento, ¿sí? De manera remota, ¿sí? Sí, ¿Sí? O sea, hacer procesamiento distribuido. Y me habías preguntado por seguridad. Bueno, la parte de seguridad, a lo mejor yo puedo armar lo que se llama, lo van a ver luego en redes, una VPN, una red virtual privada, entre este dispositivo que está acá y este dispositivo que está acá. Puedo crear una VPN para que todo el tráfico que esté acá vaya de manera encriptada, ¿sí? De acá hasta acá, ¿sí? sí, Ejemplo, era una manera de seguridad. Por ejemplo, no sé, yo por ejemplo acá ahora con la parte de la virtualidad utilizamos VPN para poder entrar adentro de la red de la universidad como si fuese un equipo que está dentro de la red. No es claro. necesario que yo esté físicamente En el en establecimiento. la red de la LAN de la universidad. Yo a través de un túnel virtual, ¿sí? Se agregan ciertas reglas, ¿sí? En mi equipo, que para poder acceder a estas redes, ¿sí? Hay una encriptación entre acá y acá y me dejan llegar a esta red de la universidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, eh, con algunas claves, certificados, zarazas, que luego van a ver en redes, uno puede atravesar una red pública, ¿sí? Una red pública de manera segura, Ok, ¿sí? listo, esa era mi única duda. Bueno, Muchas gracias. hasta el lunes que viene, chicas. No, profe. Chao, profe, nos Chau. vemos. Chao, profe.